no reclames, no discutas, no pidas respuestas. Enseñanza budista para encontrar paz interior. En el mundo moderno, la mente está entrenada para reaccionar, para buscar explicaciones, para defenderse, para tener razón. Nos hemos acostumbrado a reclamar lo que creemos que merecemos, a discutir cuando algo no nos gusta y a exigir respuestas cuando la vida nos lanza incertidumbre. Sin embargo, en las enseñanzas budistas más profundas, se revela un camino diferente, un sendero silencioso que conduce a una paz interior real. Dejar de reclamar, dejar de discutir y dejar de pedir respuestas. No se trata de resignación ni de pasividad, sino de un acto profundo de sabiduría, aceptación y presencia. Este camino es radical, porque va en contra de todo lo que nos han enseñado. Desde niños, hemos aprendido a hablar más alto, a argumentar, a convencer, a imponer nuestras ideas. Pero el Buda enseñó que el sufrimiento surge del apego, del deseo, de la resistencia a lo que es. Y reclamar, discutir o exigir son formas sofisticadas de esa misma resistencia. Cuando dejamos de hacerlo, no perdemos fuerza, la recuperamos, porque nuestra energía ya no se desperdicia en el conflicto, sino que se canaliza hacia la serenidad y el despertar. En este extenso y profundo recorrido exploraremos 5 enseñanzas transformadoras que se derivan del principio no reclames, no discutas, no pidas respuestas. Cada una de estas enseñanzas será abordada con detalle, con más de 4 ceros palabras, para que puedas no solo comprenderlas con la mente, sino sentirlas en tu experiencia. No es necesario que creas en nada. Solo te invito a observar con atención, a dejar que las palabras penetren más allá del intelecto y que las verdades que ya están dentro de ti se reconozcan en este espejo de sabiduría ancestral. Comencemos este viaje hacia la paz interior, el silencio como camino. Cuando dejas de reclamar algo interno, despierta. Vivimos en un mundo donde reclamar parece natural. Reclamamos cuando nos sentimos injustamente tratados, cuando algo no sale como esperábamos, cuando creemos que merecemos más. Reclamamos en voz alta o en silencio hacia los demás o hacia la vida misma. Sin embargo, detrás de cada reclamo hay una herida no vista, un apego no reconocido, una expectativa no cumplida. El Buda enseñó que el sufrimiento nace del deseo, y el deseo se manifiesta, muchas veces, como reclamo. Cuando dejas de reclamar, algo muy profundo comienza a suceder dentro de ti. No se trata de ser indiferente ni de tolerar abusos. Se trata de observar tus pensamientos y emociones con presencia y darte cuenta de que reclamar es una forma de querer controlar lo incontrolable. Reclamar te coloca en una posición de víctima, alguien a quien la vida le debe algo. Pero en la vía budista, nadie te debe nada. Tú eres el creador de tu experiencia, y eso implica asumir la responsabilidad total, no desde la culpa, sino desde la libertad. El silencio que surge cuando dejas de reclamar no es un vacío. Es un espacio fértil donde la conciencia puede florecer. Cuando ya no estás ocupado justificando tu dolor o exigiendo compensación, puedes ver el origen real de tu sufrimiento. Y muchas veces no está afuera, está en tu interpretación, en tu resistencia, en tu deseo de que las cosas sean diferentes. Este tipo de silencio no es cobardía, es sabiduría. Es la valentía de mirar hacia adentro, en vez de señalar hacia afuera. La práctica comienza por lo cotidiano. La próxima vez que sientas el impulso de reclamar porque alguien llegó tarde, porque las cosas no salieron como planeaste, porque la vida te desafía, detente, respira, observa qué emoción está detrás. Tal vez sea tristeza, tal vez decepción, tal vez miedo. En lugar de reclamar, permite que esa emoción sea. Sosténla en silencio, como quien sostiene a un niño herido.
Esa es la verdadera compasión. Dejar de agredir para empezar a escuchar. El camino del Buda no es el camino de la pasividad, sino del despertar. Y el despertar comienza cuando dejamos de alimentar la narrativa del reclamo. Porque el reclamo perpetúa la dualidad. Tú versus el otro, tú versus el mundo. Pero cuando dejas de reclamar, regresas a ti. Te haces uno con lo que es. Y desde ese lugar de unidad, ya no necesitas ganar ninguna batalla, porque comprendes que no hay enemigos, solo hay conciencia manifestándose de muchas formas, y cada forma es una oportunidad para crecer. Además, el reclamo nace del ego. El ego quiere tener razón, quiere reconocimiento, quiere justicia, pero el alma no necesita nada de eso. El alma solo quiere ser libre. Y la libertad comienza cuando dejas de reclamar lo que crees que mereces y comienzas a agradecer lo que ya tienes. La gratitud es el antídoto del reclamo. Mientras el reclamo grita, esto no es suficiente, la gratitud susurra, esto es perfecto tal como es. ¿Y qué ocurre cuando vives sin reclamar? La vida se vuelve más ligera, ya no cargas con la amargura de la insatisfacción constante. Te vuelves más receptivo, más presente. Aprendes a fluir con lo que llega, sin resistirte. Y eso no significa que no tengas metas o sueños. Significa que dejas de depender de ellos para ser feliz. Encuentras la paz en el ahora, y desde esa paz, todo lo demás comienza a alinearse naturalmente. También es importante entender que muchas veces reclamamos para sentir que existimos, como si el dolor nos validara. Pero tú no necesitas sufrir para merecer amor, no necesitas reclamar para ser escuchado, solo necesitas estar presente contigo mismo. Y ese tipo de presencia comienza en el silencio interior, en esa pausa que se abre cuando eliges no reaccionar, no quejarte, no exigir. Es allí donde el verdadero poder comienza a emerger, un poder suave, silencioso, inquebrantable. Las enseñanzas budistas no dicen que nunca sientas frustración, ni que nunca te enfrentes a situaciones injustas. Lo que enseñan es que siempre tienes la opción de cómo responder. Puedes reaccionar con reclamo o responder con conciencia. Puedes pelear contra la vida o abrirte a ella. Y cada vez que eliges el segundo camino, aunque sea solo una vez al día, estás cultivando una paz que nada ni nadie podrá arrebatarte. El silencio que nace de no reclamar se convierte en tu templo interior, un lugar donde puedes refugiarte cuando todo afuera es caos. Y desde ese templo puedes comenzar a ver el mundo con nuevos ojos. Ojos que no juzgan, que no exigen, que no esperan. Ojos que simplemente observan, comprenden y aman. Así comienza el verdadero viaje espiritual, no con grandes teorías, sino con pequeños actos de conciencia, como elegir no reclamar hoy, como decirle a la vida, confío en ti, incluso cuando no entiendo, como sostener tu experiencia sin rechazarla, porque cada momento, incluso los más difíciles, llevan una semilla de despertar. Y solo puedes verla cuando dejas de reclamar por lo que no fue y comienzas a aceptar lo que es. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste en tu corazón el llamado a practicar esta enseñanza, te invito a que te unas a esta comunidad de transformación. Suscríbete al canal y sigue este camino de silencio consciente, donde cada palabra es una ofrenda y cada silencio una revelación. Cuando dejas de discutir, empiezas a comprender la paz que nace del cese del conflicto interno. En la mente común, discutir parece inevitable. Se nos ha enseñado desde pequeños que tener una opinión, defenderla y confrontar a quien no piensa igual es parte de nuestra identidad, de nuestro poder personal. Discutimos para tener razón, para imponernos, para no ceder ante lo que creemos erróneo, injusto o incompleto. Discutimos por ideales, por heridas, por miedos y por egos.
Pero en las enseñanzas del Buda encontramos una verdad que desarma toda esa estructura. La verdadera comprensión no surge del conflicto, sino del silencio. Y el verdadero poder no se manifiesta al imponerse, sino al soltar la necesidad de tener razón. Discutir es, esencialmente, una lucha del yo por validarse. Cada vez que discutes, consciente o inconscientemente estás diciendo, mi punto de vista es más válido que el tuyo, yo tengo la verdad. Tú estás equivocado y necesito que lo reconozcas. Y detrás de esa necesidad se oculta una inseguridad profunda. Quien realmente está en paz consigo mismo no siente la necesidad de discutir. Puede expresar su verdad, pero no pelea por ella. Puede escuchar sin reaccionar. Puede observar sin atacar. Puede disentir sin dividirse por dentro. Dejar de discutir no significa volverse sumiso o perder capacidad crítica. Al contrario, implica trascender el ego que necesita defenderse todo el tiempo. En lugar de usar la palabra como arma, usas la presencia como puente. Ya no entras en el juego de ganar o perder, sino que eliges comprender, aunque el otro no esté dispuesto a hacerlo. Esta actitud desarma incluso las discusiones más tensas, porque no alimentas la cadena reactiva del conflicto. Eres como un fuego que no consume leña, te vuelves inextinguible. En la práctica budista hay un énfasis profundo en el habla correcta, una de las ramas del noble óctuple sendero. El habla correcta no es solo evitar la mentira o el insulto, también es abstenerse de la discusión inútil, de la palabra que divide, de la opinión que solo quiere imponerse. Muchas veces hablamos solo para reafirmar nuestro yo, para protegerlo, para inflarlo. Pero cuando eliges el silencio consciente en vez de la discusión automática, te das cuenta de cuántas palabras eran innecesarias, cuántos argumentos eran solo gritos del miedo disfrazados de lógica. Este hábito de discutir nace de una mente que necesita sentirse superior, incluso en las discusiones más nobles. Sobre política, espiritualidad, ética o justicia, muchas veces lo que predomina no es la búsqueda sincera de verdad, sino la necesidad de imponerse. En ese contexto la verdad deja de ser importante. Lo único que importa es vencer. Y cuando vencer se vuelve más importante que comprender, hemos perdido el alma del diálogo. El Buda lo entendió muy bien. Por eso guardaba silencio ante muchas preguntas, no porque no supiera la respuesta, sino porque sabía que responder alimentaría una discusión inútil. Él enseñaba con el ejemplo que el silencio puede ser más transformador que 1000 palabras. Cuando decides dejar de discutir, algo dentro de ti se reconfigura. Ya no estás a la defensiva. Ya no necesitas convencer a nadie, ya no temes que te consideren débil por no reaccionar. En realidad, descubres una fuerza nueva, la fuerza de la ecuanimidad. Esa cualidad serena que te permite mantener tu centro incluso cuando todo alrededor es caos. La ecuanimidad no es frialdad, es presencia sin apego. Es la capacidad de sostenerte en ti mismo sin necesidad de dominar al otro. Y es que muchas veces, cuando discutimos, no vemos al otro como un ser humano, sino como un obstáculo, un enemigo, una amenaza a nuestra identidad. En ese momento, la compasión desaparece. Pero cuando dejas de discutir, puedes mirar al otro con ojos más limpios. Ya no necesitas ganarle, puedes comenzar a comprenderlo. Y comprender no significa estar de acuerdo. Significa reconocer su humanidad, su historia, su dolor, su perspectiva. Y desde ahí, tal vez puedas incluso abrirle una puerta al entendimiento, no con tus palabras, sino con tu presencia silenciosa. En las relaciones personales, esta práctica puede transformar completamente la dinámica. Imagina una pareja donde uno de los dos decide conscientemente dejar de discutir.
No significa callarse y acumular resentimiento. Significa escuchar de verdad, sin preparar una contrarrespuesta. Significa observar el impulso de reaccionar y, en lugar de eso, respirar y elegir la paz. Con el tiempo, esa actitud abre un espacio donde el diálogo real puede surgir. Porque ya no se trata de defender posiciones, sino de compartir corazones. En la familia, en el trabajo, en la sociedad, la discusión se ha vuelto parte del paisaje. Pero no por eso es inevitable. Cada vez que eliges no discutir, no desde la represión, sino desde la comprensión, estás sanando una parte del tejido colectivo, porque estás introduciendo una nueva frecuencia. La frecuencia de la aceptación, del no juicio, del respeto profundo. Y eso, más que cualquier argumento, tiene el poder de tocar al otro en su esencia. Hay personas que confunden esta actitud con indiferencia o debilidad, pero se equivocan. Hace falta mucha más fuerza interior para no discutir que para imponerse. Hace falta madurez, humildad, confianza. Hace falta haber visto el ego en acción muchas veces y haber elegido no seguirlo. Hace falta haber comprendido que discutir solo alimenta la separación, mientras que el silencio consciente puede abrir caminos invisibles hacia la unidad. Una herramienta útil en este proceso es la práctica del noble silencio. Esta práctica, común en los retiros de meditación, consiste en abstenerse de toda conversación durante un periodo, no para aislarse, sino para observar cómo funciona la mente cuando no puede expresar sus juicios. En ese silencio, muchas personas descubren cuántas veces hablaban solo para llenar el vacío, para controlar al otro, para evitar sentir. Y al sostener el silencio, ese vacío se convierte en un espejo. Allí comienza la verdadera transformación. También es útil la reflexión constante. Pregúntate, antes de responder en una conversación tensa, ¿esta respuesta va a aportar luz o solo alimentará la oscuridad? ¿Estoy hablando desde el amor o desde el miedo? ¿Desde la compasión o desde el ego? Si la respuesta no es clara, mejor es el silencio, porque el silencio nunca hiere. Puede ser incómodo, sí, pero no causa daño. Y muchas veces, en esa incomodidad, el otro también se ve obligado a mirarse a sí mismo. Es importante destacar que dejar de discutir no significa no poner límites. Puedes decir no con firmeza, puedes protegerte, puedes expresar tu verdad, pero no necesitas pelear para hacerlo. Puedes hacerlo desde un lugar interno de claridad y calma. Y esa energía es mucho más poderosa que cualquier grito, porque no busca dominar, sino simplemente ser. Y ser, en última instancia, es lo más auténtico que puedes ofrecer. El Buda enseñaba que la paz no se encuentra luchando contra la oscuridad, sino encendiendo la luz. Y cada vez que eliges no discutir, estás encendiendo una pequeña luz en el mundo. Una luz que tal vez el otro no vea de inmediato, pero que deja una huella. Una luz que te recuerda que tu esencia no necesita defenderse porque ya es completa, que tu verdad no necesita imponerse porque se sostiene por sí sola, que tu camino no necesita validación externa porque nace de tu propia conciencia. Cuando dejas de discutir, también dejas de sufrir. Porque el sufrimiento muchas veces es una prolongación de la discusión interna, una mente que no para de pensar en lo que debería haber dicho, en lo que el otro debería haber entendido, en cómo todo debería ser diferente. Pero cuando eliges el silencio, eliges la rendición consciente, y esa rendición no es derrota, es liberación. En la práctica diaria puedes comenzar poco a poco. No necesitas transformarte de la noche a la mañana. Solo observa. La próxima vez que sientas el impulso de discutir, haz una pausa, respira, escucha y elige otra forma. Tal vez no digas nada, tal vez solo sonrías,
Tal vez simplemente reconozcas que no necesitas convencer a nadie, y esa elección tan simple puede cambiar tu día, puede cambiar tu vida. Porque cada vez que eliges la paz en lugar del conflicto, estás acercándote a tu verdadera naturaleza. Una naturaleza que no necesita pelear para sentirse viva, que no necesita tener razón para sentirse digna, que no necesita dominar para sentirse segura. Una naturaleza que simplemente es presente, plena, amorosa. Este es el camino del Buda, no uno de resignación, sino de revolución silenciosa. No uno de indiferencia, sino de compasión profunda. No uno de pasividad, sino de conciencia despierta. Y tú puedes recorrerlo, aquí y ahora, eligiendo en cada conversación ser un poco más consciente, un poco más amoroso, un poco más silencioso. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste la paz que nace de no necesitar discutir, te invito a suscribirte al canal, porque este espacio es un refugio para quienes han elegido un camino diferente, el camino del silencio, de la comprensión y de la verdadera libertad interior. Soltar la búsqueda de respuestas, el despertar que llega. Cuando aceptas el misterio, desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha tenido una necesidad casi obsesiva de encontrar respuestas. Hemos construido religiones, filosofías, ciencias y sistemas enteros de pensamiento en nuestra búsqueda por entender el porqué de las cosas, el cómo, el para qué. Queremos saber por qué sufrimos, por qué otros nos dañan, por qué la vida a veces parece tan injusta. Queremos saber qué hay después de la muerte, qué sentido tiene todo esto, qué camino es el correcto. Pero en esa necesidad de respuestas muchas veces se oculta una trampa, la ilusión de que si supiéramos, dejaríamos de sufrir. La enseñanza budista más profunda nos dice algo muy diferente. No necesitas respuestas para estar en paz. Necesitas soltar la necesidad de tenerlas, porque es esa necesidad, ese anhelo constante por entenderlo todo, lo que te aleja del presente y alimenta tu ansiedad. El Buda mismo no respondió muchas preguntas. Sus discípulos intrigados le preguntaban sobre la creación del mundo, sobre el alma, sobre el universo, pero él guardaba silencio, no porque no tuviera conocimientos, sino porque entendía que esas preguntas, aunque legítimas, muchas veces eran distracciones. El deseo de respuestas puede disfrazarse de sabiduría, pero no siempre nace de la sabiduría. A veces nace del miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a no tener control, miedo a no entender. Y el miedo nunca es una buena guía. El Buda enseñaba que hay cosas que deben ser observadas, no resueltas, que hay verdades que solo se revelan cuando dejas de exigirlas. Vivir sin necesitar respuestas no es lo mismo que vivir en ignorancia. Es vivir en confianza. Es aceptar que hay misterios que no se explican, se experimentan. Que hay dolores que no se entienden con la mente, sino que se abrazan con el corazón. Que hay caminos que no se trazan con mapas, sino que se revelan paso a paso, en la medida en que caminas. Y eso requiere una entrega profunda, una humildad radical, una mente que se rinde a lo que es sin tratar de analizarlo todo. Cuando dejas de pedir respuestas, algo dentro de ti se calma. La mente, acostumbrada a girar sin descanso, empieza a descansar. Ya no estás atrapado en el pasado tratando de entender por qué ocurrió aquello, ni estás proyectado al futuro tratando de anticipar lo que vendrá. Estás aquí, respirando, viviendo, observando, y es en ese aquí donde reside toda la verdad que necesitas. No una verdad intelectual, conceptual, verbal, sino una verdad viva, presente, silenciosa. Una verdad que no se dice, pero se siente, que no se explica, pero transforma. Esta actitud de soltar la necesidad de respuestas no significa dejar de hacer preguntas, significa hacerlas desde otro lugar,
no desde la ansiedad, sino desde la curiosidad abierta, no desde la carencia, sino desde la abundancia de quien ya está en paz y simplemente desea explorar. Puedes preguntar sin exigencia, sin expectativa, sin necesidad de controlar. Puedes preguntar y al mismo tiempo estar en paz si no llega la respuesta. Porque a veces el silencio es la respuesta, a veces el tiempo es la respuesta, a veces tú mismo eres la respuesta, pero aún no estás listo para escucharte. En la práctica cotidiana notarás cuántas veces estás buscando respuestas sin darte cuenta. Cuando te preguntas por qué esa persona actuó de cierta forma, cuando quieres entender por qué las cosas no salieron como querías, cuando te cuestionas si estás en el camino correcto. No hay nada malo en esas preguntas, pero lo que causa sufrimiento es el apego a obtener respuestas. Ese necesito saber que te atrapa. Ese no puedo seguir si no entiendo. Y la vida muchas veces no se deja entender, se deja vivir. Y cuando aprendes a vivir sin entender, cuando aprendes a confiar incluso en medio de la incertidumbre, algo se abre dentro de ti, una paz que no depende de la lógica. El ego quiere respuestas para sostener su identidad. Quiere saber para controlar, pero el alma no necesita controlar. El alma solo quiere ser, y ser no requiere explicación, solo requiere presencia. Por eso, las enseñanzas budistas apuntan a una comprensión no conceptual, a una sabiduría que no se alcanza acumulando datos, sino vaciando la mente. Un corazón lleno de teorías no puede recibir lo sagrado, pero un corazón en silencio puede recibirlo todo. Soltar la búsqueda de respuestas también implica reconciliarte con lo que no fue, con lo que no entiendes, con lo que dolió sin razón aparente. Hay personas que viven décadas atrapadas en una pregunta sin respuesta. ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Por qué justo a mí? Y mientras esa pregunta sigue abierta, el alma no puede descansar. Pero hay otra forma, soltar la pregunta. No porque no merezca ser respondida, sino porque tú mereces ser libre. Mereces no quedar atado eternamente a lo que no comprendes. Mereces vivir incluso sin entender, y eso es valentía, porque no hay mayor acto de coraje que abrazar la vida sin comprenderla del todo. También es importante entender que muchas veces las respuestas llegan cuando ya no las necesitas, cuando sueltas, cuando dejas de buscar, cuando simplemente aceptas. Entonces, el entendimiento puede emerger desde un lugar más profundo. No es una respuesta lógica, pero es una comprensión que te transforma. Y te das cuenta de que, en el fondo, no necesitabas una explicación, sino una conexión contigo mismo, con la vida, con el momento presente, y esa conexión vale más que 1000 respuestas. En el budismo, se practica la meditación precisamente para entrenar esta actitud. Meditar no es pensar más, sino pensar menos. No es buscar respuestas, sino sentarse en el no saber, respirar, sentir, estar. Y desde ese estar, desde esa quietud, se abre una dimensión que va más allá del intelecto. Una dimensión donde las preguntas ya no importan, porque la experiencia lo llena todo. Es como estar bajo la lluvia y dejar de preguntarse por qué llueve. Simplemente te mojas, te entregas, y en esa entrega descubres una libertad que el saber no puede darte. Hay una historia zen que ilustra esto. Un discípulo pregunta al maestro, «Maestro, ¿qué es la iluminación?» El maestro responde, «¿Has comido ya?» «Sí», dice el discípulo, «entonces ve y lava tu cuenco». Esa es la enseñanza. No hay grandes respuestas, solo presencia, solo acción consciente, solo vida vivida sin necesidad de entenderla toda, porque entender no siempre libera, pero vivir con presencia sí lo hace. En tu camino espiritual,
Empezarás a notar cuántas veces tu mente quiere llevarte al pasado o al futuro con preguntas sin fin. ¿Qué habría pasado si? ¿Qué pasará cuando? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué no sucedió? Y en todas esas preguntas te pierdes de lo único que tienes, este momento. La vida no está en las respuestas, está en la experiencia. Y mientras más tiempo pases intentando entender, menos estarás viviendo. Por eso, soltar la necesidad de respuestas es un acto de amor propio. Es decirte, merezco vivir ahora, incluso si no entiendo nada. Este no es un camino fácil. La mente se resistirá. Querrá buscar, querrá analizar, querrá preguntar. Pero tú puedes elegir. Puedes observar esa mente sin identificarte con ella. Puedes respirar profundo y decirte, no necesito saber, solo necesito estar. Y al repetirlo una y otra vez, la mente se calma, el corazón se abre, el cuerpo se relaja, y una nueva dimensión de ti comienza a florecer, la dimensión del ser. También notarás que al soltar la necesidad de respuestas, las relaciones cambian. Ya no interrogas al otro, ya no exiges explicaciones, ya no necesitas que te digan por qué. Solo observas, aceptas, comprendes, y esa actitud abre espacio para una conexión más real, porque el otro ya no se siente atacado, se siente visto, se siente aceptado, y desde ahí tal vez surja una respuesta, pero ya no como obligación, sino como regalo. La vida, en su misterio, es perfecta tal como es. Y tú eres parte de esa perfección, incluso cuando no entiendes nada. No estás aquí para saberlo todo. Estás aquí para despertar. Y el despertar no requiere respuestas. Requiere presencia, silencio, entrega. Requiere mirar al cielo sin necesidad de explicarlo. Requiere abrazar tu dolor sin necesidad de justificarlo. Requiere amar sin necesidad de comprenderlo todo. Si llegaste hasta aquí, si algo en este mensaje tocó tu corazón, si sientes que es momento de dejar de exigirle respuestas a la vida y comenzar a vivirla, te invito a que te suscribas a este canal. Este espacio es para almas como la tuya, que están listas para rendirse al misterio, que buscan paz más allá del conocimiento, que quieren vivir desde el ser, no desde el saber. Bienvenido a esta comunidad de silencio consciente, donde cada momento es una enseñanza y cada silencio una revelación. La rendición consciente. Cuando aceptas todo sin resistirte, encuentras la paz que siempre buscaste. La palabra rendirse ha sido injustamente interpretada durante siglos. Se la ha vinculado con derrota, con pasividad, con resignación. En la mente condicionada, rendirse equivale a perder, a renunciar, a dejar que la vida pase por encima de uno. Pero en las enseñanzas más profundas del budismo y de muchas tradiciones espirituales verdaderas, la rendición no es una señal de debilidad, sino de despertar. Es un acto de sabiduría suprema. Es la comprensión de que resistirse a la realidad solo genera sufrimiento, mientras que aceptar lo que es, tal como es, abre la puerta a la libertad interior. En este camino silencioso, aprender a rendirse conscientemente es quizás la enseñanza más poderosa de todas, porque rendirse no es dejar de actuar, es dejar de luchar, no es cerrar los ojos, es abrir el corazón. Resistimos todo el tiempo, resistimos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos duele, lo que no entendemos. Resistimos el pasado, resistimos el presente, resistimos el miedo al futuro, resistimos la tristeza, la pérdida, el cambio, la incertidumbre. Y cada vez que resistimos, el cuerpo se tensa, la mente se agita, el alma se cierra. Nos volvemos duros, rígidos, ansiosos. La vida deja de fluir y en lugar de habitar el momento, intentamos controlarlo, modificarlo, negarlo. Pero lo que niegas te domina. Lo que aceptas te transforma. El Buda enseñó que el sufrimiento nace del deseo de que las cosas sean distintas a como son.
Ese deseo se expresa en forma de lucha interna. No quiero esto, esto no debería estar pasando, esto no es justo. Pero la realidad no cambia porque tú no la quieras. La realidad simplemente es. Y cuando comprendes esto profundamente, no desde el intelecto sino desde el corazón, algo en ti se relaja. Dejas de empujar el río, dejas de querer cambiar la dirección del viento, y en esa rendición te alineas con la vida, te unes a ella en lugar de oponerte, y entonces aparece la paz. Esta rendición consciente comienza por el cuerpo. Observa qué pasa cuando te resistes a una emoción. Se acumula, se intensifica, se vuelve más pesada. Pero cuando la aceptas, cuando la respiras, cuando la permites sin juicio, comienza a disolverse. La emoción no es el problema. El problema es tu lucha contra ella. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Si peleas con ellos, crecen. Si los observas sin engancharte, se disipan. La rendición, entonces, es una forma de presencia, una decisión de permitir lo que es, sin intentar manipularlo ni reprimirlo. Muchas personas temen que si se rinden, serán débiles, perderán su voluntad, permitirán abusos. Pero eso no es rendición, eso es resignación. Y no es lo mismo, resignarse es pasivo. Rendirse conscientemente es un acto activo, valiente y profundamente espiritual. Es decir, esto es lo que está ocurriendo ahora, y aunque no me guste, lo acepto. Desde esa aceptación surge una nueva forma de acción. Ya no reaccionas desde el miedo, sino que respondes desde la claridad. Ya no luchas por cambiar lo que no puedes cambiar, sino que usas tu energía para transformar lo que sí está en tus manos, tu actitud, tu visión, tu presencia. En la vida diaria, rendirse conscientemente puede parecer difícil, pero es absolutamente posible. Comienza con cosas pequeñas. Si estás en una fila larga y sientes impaciencia, en lugar de pelear con la situación, respira. Acepta el momento como es. Si alguien te critica y sientes la necesidad de defenderte, observa esa emoción. No necesitas justificarte, solo siéntela, respírala, déjala estar. Cada vez que haces esto, estás entrenando a tu mente a dejar de resistirse. Estás cultivando una nueva forma de estar en el mundo. Más libre, más liviana, más consciente. Rendirse también significa dejar de pelear con tu historia personal. Hay quienes cargan durante años con un dolor del pasado, con una herida, con una injusticia. Y cada vez que la mente vuelve a ese recuerdo, reaparece el sufrimiento. La resistencia es como un ancla que te ata al dolor. Pero cuando eliges rendirte, no estás diciendo que estuvo bien lo que ocurrió. Estás diciendo, ya no lucharé más con esto. Y en ese momento, algo cambia. El pasado pierde su fuerza. La herida comienza a sanar. Porque ya no estás alimentando el sufrimiento con tu rechazo constante. Estás dejando que sea, para que pueda irse. También hay que rendirse ante el misterio. La mente quiere entenderlo todo, quiere saber por qué ocurrió aquello, qué significa esta emoción, qué va a pasar mañana. Pero hay cosas que no tienen explicación. Hay momentos que solo pueden ser vividos. Y rendirse es decir, no entiendo, pero confío. Es elegir la confianza en lugar del control. Es abrirse a lo desconocido, como un niño que camina por primera vez. Y en esa apertura, la vida te sorprende. Porque cuando dejas de tratar de controlar, la vida te muestra caminos que nunca habrías imaginado. En las relaciones, la rendición también es clave. ¿Cuántas veces intentamos cambiar al otro, convencerlo, moldearlo? ¿Cuántas discusiones nacen de la resistencia a cómo es el otro? Pero rendirse en una relación no es callar lo que sientes, es expresar desde la aceptación, no desde la imposición. Es decir, te amo tal como eres, y si cambias, será porque tú lo eliges, no porque yo lo exijo. Esa rendición abre espacio al amor verdadero,
Porque el amor no controla, no presiona, no lucha. El amor se rinde, se entrega, confía. En la práctica espiritual, rendirse es esencial. No puedes despertar si estás resistiendo todo el tiempo. El despertar llega cuando te rindes al momento, cuando dejas de buscar, cuando dejas de querer que la experiencia sea diferente. En meditación, esto se ve claramente. Si estás tratando de forzar una experiencia, si estás esperando iluminación, si estás luchando con tus pensamientos, nunca hallarás paz. Pero si simplemente estás, si te sientas, respiras y permites que todo ocurra sin interferir, entonces comienzas a experimentar la verdad del momento. Y esa verdad es siempre suficiente. También es importante rendirse a la impermanencia. Todo cambia, todo pasa, nada es para siempre. Y sin embargo, nos apegamos, resistimos el cambio, sufrimos porque queremos que lo bueno dure y lo malo termine. Pero la vida no se rige por nuestros deseos. La vida fluye, se transforma, evoluciona. Rendirse es abrazar ese flujo, es dejar de querer que las cosas sean permanentes. Es decir, estoy aquí ahora y cuando esto termine, estaré con lo próximo. Esa actitud te libera, porque ya no sufres por lo que se va, ni te aferras a lo que llega. Simplemente vives, y cuando vives así, todo cambia. Tu cuerpo se relaja, tu mente se aquieta, tus relaciones se suavizan, tu corazón se abre, te vuelves más compasivo, más paciente, más sabio. Ya no necesitas tener razón, ya no necesitas controlar a nadie, ya no necesitas resistir lo que es. Y eso es libertad, la verdadera libertad. No la de hacer lo que quieras, sino la de estar en paz con todo lo que ocurre. Pero rendirse también implica confiar en ti. Confiar en que puedes sostener cualquier emoción, confiar en que no necesitas respuestas para vivir, confiar en que la vida te está llevando exactamente donde necesitas estar, incluso si no lo entiendes ahora. Esa confianza no es ciega, es una confianza que nace de haber estado en el infierno y haber salido de él, de haber sentido el dolor y saber que no te destruyó, de haber soltado el control y descubrir que el universo no se derrumbó. Esa confianza es indestructible y solo se alcanza cuando te rindes. La rendición consciente es el corazón del camino budista. No se trata de convertirte en alguien nuevo, sino de soltar todo lo que no eres. Dejar de luchar con tu mente, con tus emociones, con tu historia. Dejar de exigir que todo tenga sentido. Y simplemente vivir, sentir, respirar, estar presente. Esa es la práctica, y esa práctica es suficiente, porque en la rendición encuentras lo que siempre buscaste, una paz que no depende de nada, una paz que estaba en ti desde el principio. Si este mensaje tocó tu alma, si sientes que ha llegado el momento de dejar de resistirte a la vida y comenzar a rendirte conscientemente a lo que es, te invito a que te suscribas al canal. Aquí encontrarás un espacio de refugio, de comprensión, de sabiduría viva. Un espacio donde la rendición no es derrota sino despertar, donde cada palabra es una invitación a soltar, y donde cada silencio es una puerta a la libertad interior, la paz silenciosa del no hacer. Cuando dejas de controlar, el universo comienza a sostenerte. Durante toda la vida nos enseñan a hacer, a intervenir, a empujar, a perseguir, a construir resultados, a tomar el control. El mundo aplaude al que actúa, al que impone, al que planifica y ejecuta, al que no se detiene nunca. Pero hay una dimensión silenciosa y profundamente transformadora que pocas veces se menciona, la del no hacer. No como pasividad o pereza, sino como sabiduría. En la tradición budista y en muchos caminos espirituales, el no hacer no es quedarse de brazos cruzados, sino soltar la compulsión de controlar, de manipular, de interferir en el flujo natural de la vida.
Es entrar en una confianza tan profunda que puedes permitir que la existencia se exprese sin tus constantes interrupciones. Y en esa rendición al fluir aparece una paz que ningún esfuerzo puede darte. La mente humana está condicionada a intervenir todo el tiempo. Si algo sale mal, intenta corregirlo. Si algo duele, intenta cambiarlo. Si algo se siente inseguro, intenta predecirlo. El ego cree que debe estar siempre al mando, que su valor depende de cuánto hace, cuánto resuelve, cuánto modifica. Pero hay momentos en los que hacer más solo empeora las cosas. Hay procesos que no necesitan tu control, sino tu ausencia. Hay heridas que no se curan con intervención, sino con presencia. Hay preguntas que no se responden haciendo, sino callando. Y es en esos espacios donde el no hacer revela su poder. El no hacer es una actitud interior. No se trata de no mover el cuerpo, sino de no moverse desde la ansiedad. Puedes estar activo, pero vacío de intención compulsiva. Puedes trabajar, pero sin apego al resultado. Puedes amar, pero sin necesidad de controlar al otro. Eso es no hacer. Actuar sin tensión. Participar sin invadir. Estar sin imponer. Y aunque parezca paradójico, esa actitud permite que la vida se ordene con más fluidez, con más armonía, con más inteligencia que cualquier plan humano. Porque la vida, cuando no se le interrumpe, sabe exactamente hacia dónde ir. El Buda comprendió esto en su experiencia profunda de iluminación. No alcanzó el despertar forzando, haciendo rituales, corriendo detrás de teorías. Lo alcanzó cuando se sentó bajo el árbol, dejó de buscar, dejó de hacer y simplemente fue. Respiró, observó, estuvo presente y en ese estado de total entrega la verdad se reveló, no porque él la conquistó, sino porque dejó de impedir que llegara. Así funciona el no hacer, no creas la paz, solo dejas de obstruirla. Hay momentos en la vida en los que todo lo que puedes hacer es no hacer. Cuando alguien que amas está sufriendo y sabes que ningún consejo servirá, entonces tu silencio es más poderoso que 1000 palabras. Cuando tu mente está llena de dudas y ninguna decisión parece clara, tal vez lo más sabio es no decidir por ahora. Cuando la vida te cierra puertas y tú no sabes hacia dónde ir, tal vez lo que se espera de ti no es acción, sino pausa. Y esa pausa, esa quietud, esa renuncia al impulso de intervenir, es una forma de rendición sagrada. El no hacer también se manifiesta en dejar de resistir. Muchas veces creemos que hacer algo implica oponernos, luchar, cambiar lo que no nos gusta. Pero en realidad, resistir es un hacer inútil. Consume energía, bloquea el flujo, impide ver con claridad. Cuando dejas de resistir, dejas de hacer eso también. Y entonces comienzas a ver con otros ojos. Ya no estás reaccionando, estás observando. Y en la observación silenciosa, las cosas se transforman solas. Porque tu presencia es medicina, tu entrega es alquimia, tu aceptación es guía. En la meditación esto se vuelve evidente. Quien se sienta a meditar buscando controlar la mente, se frustra rápidamente. La mente no se puede controlar por la fuerza. Pero si dejas de intentar callarla, si simplemente la observas sin hacer nada, si permites que los pensamientos vayan y vengan sin identificarse con ellos, entonces algo comienza a suceder. La mente se aquieta sola, el cuerpo se relaja, la respiración se profundiza y tú entras en un espacio de ser puro. Eso es el no hacer en su máxima expresión. No es pasividad, es presencia radical. Es estar tan plenamente en el momento que todo intento de manipulación se disuelve. También es importante soltar el hacer emocional. Muchas veces intentamos arreglarnos emocionalmente. Si estamos tristes, queremos animarnos. Si tenemos miedo, queremos sacarlo. Si nos sentimos solos, buscamos distraernos. Pero ese hacer emocional solo posterga el encuentro real con lo que sentimos.
El no hacer, en cambio, permite. Si estás triste, te sientas con tu tristeza. Si hay miedo, lo sientes en el cuerpo. No haces nada con ello, solo lo acompañas. Y esa presencia amorosa sin intervención permite que las emociones se expresen y se disuelvan. Porque todas las emociones quieren ser vistas, no corregidas. En las relaciones humanas, el no hacer puede sanar vínculos que llevaban años en conflicto. A veces el simple hecho de no reaccionar, de no intentar convencer, de no querer cambiar al otro, transforma la dinámica. El otro siente ese espacio vacío como un respiro. Siente que ya no está siendo empujado. Y en esa libertad puede abrirse. Puede mostrarse como es, puede confiar. El amor verdadero en su esencia es no hacer. No pide, no exige, no manipula. Solo está, solo abraza, solo permite. Y ese amor, cuando se da desde el vacío del control, es el que más nutre. Pero no es fácil llegar a este estado, porque el ego se alimenta del hacer. Se siente importante cuando actúa, cuando decide, cuando dirige. Renunciar al hacer es, en cierto sentido, renunciar al ego. Decirle, no te necesito ahora, puedo estar sin intervenir, puedo confiar en que la vida tiene su inteligencia. Y ese acto es aterrador para el ego, pero liberador para el alma. Porque el alma no quiere hacer, quiere ser, y solo puede ser cuando tú dejas de hacer. Para practicar el no hacer en la vida cotidiana, puedes empezar con pausas conscientes. Al despertar, en lugar de ir corriendo a tus tareas, quédate un momento en silencio. Observa tu respiración. No hagas nada. Solo sé. Durante el día, haz pequeñas pausas. Detente, respira, observa. Pregúntate, ¿esto que estoy por hacer nace del amor o del miedo? Y si nace del miedo, tal vez sea mejor no hacer nada. Aprenderás que muchas veces el silencio es más sabio que la respuesta, la pausa más efectiva que la acción, el vacío más sanador que la ocupación. También puedes observar cuántas veces haces cosas por inercia, cuántas veces respondes mensajes solo porque sí, cuántas veces hablas sin necesidad, cuántas veces intervienes en la vida de los demás sin que te lo pidan. El no hacer te invita a cuestionar todo eso, a elegir con más conciencia, a actuar solo cuando es necesario y desde un lugar interno de calma, porque no se trata de volverse inactivo, sino de que cada acción surja del silencio, no del ruido. Y cuando vives así, todo se transforma, porque dejas de estar empujado por la urgencia, dejas de perseguir resultados, dejas de correr detrás de ideales y comienzas a fluir con la vida, a escuchar su ritmo, a moverte con ella, no contra ella, a descansar en medio de la actividad, a confiar incluso cuando no entiendes. Esa es la paz del no hacer, una paz que no depende de lo que logres, sino de cuánto sueltes, de cuánto permitas, de cuánto confíes. Hay una frase en el Tao Te Ching que dice, el sabio no hace, y sin embargo, todo se hace. Esa es la esencia de esta enseñanza. Cuando tú sueltas el control, el universo se encarga. Cuando tú te detienes, la vida avanza. Cuando tú te aquietas, todo encuentra su lugar. Y entonces descubres que no necesitas cargar el mundo en tus hombros, que no necesitas resolverlo todo, que no necesitas hacer tanto, que puedes vivir desde el ser y que desde ahí todo lo necesario ocurre sin esfuerzo. Si llegaste hasta aquí, si sentiste que este mensaje resonó en lo profundo de tu ser, si algo dentro de ti anhela descansar del hacer constante y simplemente ser, te invito a suscribirte al canal. Aquí cultivamos juntos la sabiduría del silencio, de la presencia, de la confianza. Aquí aprendemos a soltar el control, a dejar que la vida nos lleve, a encontrar la paz no en lo que hacemos, sino en lo que permitimos. Bienvenido a esta comunidad donde el no hacer no es ausencia, sino plenitud, donde el vacío está lleno de sentido,
donde el silencio es la voz más sabia.